En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Caloyero Tramonte está de vacaciones, pero regresa el 16 de junio, el próximo jueves. Así que si quieres hacer una cita con él, aprovecha estos días, hazla con anticipación a través de su página web, que es tured.com, o a través de su aplicación, que es Tured. Bájala en tu teléfono inteligente. Con la aplicación es mejor porque puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero Tramonte. Cuando tengas la cita, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y hoy, como todos los martes, vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Aquí, bueno, disfrutando ya las vacaciones de las chiquitas mías que por fin salieron ya de vacaciones. Yo no tengo vacaciones todavía, creo que no voy a tener vacaciones pronto, pero sobre todo cómo están las cosas ahorita con inmigración. Pero sí, ahí aprovechando un tiempo menos con la familia. Sí, las vacaciones escolares las disfruta uno en el tráfico, en la calle. Eso sí, no hay tráfico, eso sí una bendición, porque estoy llegando rapidísimo a la oficina, no hay tráfico en las cortes, entonces de verdad que... No hay horario escolar, no hay ese horario escolar que tiene que ir uno a 15 por hora, así que son días mejores para uno. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Jesús, hay una noticia mala para los inmigrantes porque la Corte Suprema ha tomado la decisión de no darle derecho a los inmigrantes a fianza. Esto es una mala noticia porque, bueno, había esa posibilidad para que el inmigrante que estuviera detenido saliera en libertad, igual que saliera en libertad bajo palabra. Ahora se le ha eliminado esta opción. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tomaron esa decisión, Jesús? Sí. Lo bueno es que hay que explicar exactamente, y eso es lo que vamos a hacer ahora, a qué clase de personas, categoría de personas esto va a aplicar. Ciertamente es una decisión que va a afectar a muchos de nuestra comunidad y eso es algo que es bien desafortunado. Sin embargo, no quiere decir que ninguna persona va a tener el derecho a fianza y qué bueno que tenemos este espacio para poder aclararle esto a las personas porque esto es una decisión que fue esta semana y las preguntas, la confusión ha sido inmensa. Entonces, qué bueno que tenemos este espacio para explicarle esto a las personas. Entonces, esta decisión solo se trata de aquellas personas que hayan sido deportadas y que ingresan a los Estados Unidos ilegalmente. Hay muchísimas personas que por X razón quizás fueron deportadas o se quedaron de forma ilegal o sin estatus en el país, pero después decidieron regresar y quieren aplicar un asilo. Ya estas personas desafortunadamente no van a tener un derecho a fianza. Lo que se estaba argumentando en ese caso que decidió la Corte Suprema es si una persona, aunque esté solicitando asilo, si esta persona fue deportada y regresa de nuevo a los Estados Unidos de forma ilegal, si la persona después de los 6 meses tiene una esperanza de poder ver un juez de inmigración para poder pedir su libertad. La Corte Suprema, en una decisión de mayoría de 6-3, ha decidido que no existe tal derecho para personas que decidieron regresar aún después de una deportación. Lo que quiere decir que estas personas, aunque igual pueden presentar sus casos delante de un juez de inmigración, en estos casos las personas estuvieran en un centro de detención esperando toda la decisión. Ahora, tenemos que tener algo en claro, que muchos de estos casos, sobre todo cuando son casos de personas que están detenidas y las audiencias se hacen dentro de los centros de detención, lo bueno es que estas citas o estas audiencias por lo general son rápidas, o sea, no pasa mucho tiempo de una audiencia general a una final, como es los casos de una persona que está fuera de un centro de detención.
Sin embargo, el problema más grande es que enfrentan estos inmigrantes es en el momento de apelar sus decisiones. Es decir, si un juez de inmigración en el centro de detención decide que la persona no va a ganar su caso, es decir, deniega, supongamos, su asilo o un amparo bajo la Convención contra la Tortura, lo que sí va a preocupar es el tiempo que tiene que pasar de apelación, que eso puede durar meses y en unos casos hasta años. Y hay que decir que hay mucha gente que hace eso, Jesús, ¿no? No vaya a sonar como casos absurdos de personas que son deportadas y vuelven a ingresar por la frontera. Son muchas las personas que hacen esto. Muchísimas. Y muchas personas se entienden por qué lo están haciendo. Hay personas que simplemente no quisieron quedarse en sus países de origen y quieren regresar quizás para un mejor futuro y bueno, existen estas consecuencias migratorias, pero hay personas que sí tenían un miedo de regresar, que sí tenían un caso legítimo, de hecho muchos de ellos que tenían un caso sólido, pero desafortunadamente el juez en ese caso que la persona tuvo quizás no creyó la historia, el testimonio o simplemente decidió por discreción de negar la solicitud. Muchas de estas personas al regresar se han encontrado con la triste realidad que la persecución no solo sigue, pero que también es más fuerte. Muchas personas han enfrentado persecución adicional en el momento que son deportadas a sus países, sobre todo cuando hay persecución política. Entonces, muchas de estas familias se han obligado, tomado la difícil decisión de tener que volver hacer esto de venir a los Estados Unidos. Lógicamente, como siempre hemos dicho, Patricia, nosotros siempre recomendamos que si una persona va a aplicar al asilo, algún amparo, y lo vaya a hacer por la frontera, que lo haga de una forma legal. La forma legal es en un punto de entrada, en una garita, porque de esa manera, primero, la persona no tiene que estarle pagando a un coyote, una persona que o traficador humano, porque eso es lo que es una persona, un criminal, para llevarlos a los Estados Unidos. Y dos, esto de hecho afecta las posibilidades de la persona poder salir en libertad, como bien dijimos en esta noticia, la Corte Suprema, una persona que ingresa ilegalmente, es la palabra, ilegalmente después de ser deportada, entonces no va a tener derecho a fianza. Entonces tenemos que tener esto en mente, sobre todo aquellas personas que están pensando en tomar esa decisión, que si va a tomar o va a presentar un caso de asilo, quiere refugio, que lo haga de la forma correcta. De manera que si le ocurre esto a una persona con esas características, ¿lo deportarían sin darle la fianza o habría otra forma en que saliera en libertad, Jesús? La única forma que puede salir en libertad es que si la persona gana su caso, porque lo bueno es que, aunque una persona, y eso es un detalle bien interesante, Patricia, que hay personas que piensan, bueno, porque me deportaron ya entonces no tengo derecho a solicitar un caso. Bueno, si el aplicante puede demostrar que después de la persecución, o perdón, después de la deportación, sufrió persecución adicional, o sea, hubieron nuevos hechos que ameritan que esa persona pueda optar por un asilo, entonces esa persona se le va a dar el chance de presentar su caso. Lo que no va a tener el chance a los 6 meses es de poder salir en libertad si su caso aún sigue pendiente. Entonces, la única forma que esa persona pueda salir de un centro de detención es si gana el caso o ya siendo deportado. O sea, que bajo palabra, o sea, mucho menos, ¿no? Mucho menos, sí, ya no es una opción. Y es algo que las personas, sobre todo personas que piensan aplicar otra vez al asilo y que fueron deportadas, deben de tener en mente. Es una situación donde, de nuevo, por lo general un caso es resuelto en mucho menos de 6 meses. El problema es cuando hay una negación y el inmigrante decide, porque cree en su caso, apelar esa decisión de negación. Cuando hay una apelación, sobre todo cuando hay una apelación a nivel federal, eso puede tomar años. Entonces es que las personas estén conscientes que si van a pelear su caso y hay una negación, esto es algo que puede durar un tiempo. Jesús, ¿qué es un patrocinador y cuál es la responsabilidad del patrocinador? Sí, entonces hablando de este tema de personas detenidas, sabemos que,
esto que hablamos es referente a personas que ingresaron ilegalmente varias veces. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que ingresaron por primera vez? Sabemos, Patricia, muchísimas personas nuestros hermanos venezolanos, centroamericanos, personas de diferentes comunidades que están entrando por primera vez y a veces no son dejados en libertad. A veces, desafortunadamente, son puestos en centros de detención, unos por días, otros por semanas y otros por meses. Una de las opciones para que una persona sí pueda salir en libertad es por medio de una petición de fianza. Ahora, para una fianza con agentes de inmigración, ellos van a solicitar que haya un patrocinador. Un patrocinador es una persona dentro de los Estados Unidos que se hace cargo de la persona que está pidiendo esa fianza. Es una persona que preferiblemente debe ser un familiar, tener un estatus migratorio, sobre todo si es residente o ciudadano americano, y ese patrocinador debe de dejarle saber a agentes de inmigración que ellos están dispuestos a cubrir los gastos financieros de esa persona que está puesta en libertad, que ellos se van a asegurar y dan palabra de que esa persona que está detenida no va a ser un peligro para la comunidad, que ellos van a asegurarse que esa persona que está detenida, ya sea un familiar cercano o un conocido, pero sobre todo si es un familiar, que ellos van a seguir todas las reglas que impone inmigración. Entonces, una persona que asume la responsabilidad delante de inmigración, que ese inmigrante no va a ser un riesgo para la sociedad y que ellos se van a hacer cargo financiero, es decir, que ese inmigrante no va a ser una carga pública para este país. Y el patrocinador creo que tiene que ser residente en los Estados Unidos, ¿no? Residente o ciudadano americano, definitivamente, y una de las cosas que también van a solicitar los agentes de inmigración es que ese patrocinador tenga la manera de poder sustentar financieramente a ese inmigrante. Entonces, por lo general ellos piden pruebas de impuestos, también piden información de dónde vive ese patrocinador. Ellos quieren asegurarse que vive en una dirección que de verdad existe, que tenga residencia o ciudadanía y que sea una persona que se vaya a ser responsable de esa familia o de ese aplicante que viene por la frontera. Jesús, generalmente estos inmigrantes entran aquí sin recursos económicos o tienen pocos recursos económicos. ¿Cómo hacen para pagar una fianza? Y eso es un problema lógico que tienen muchas familias inmigrantes que vienen solicitando refugio y a veces inmigración les permite tener o les otorga la fianza. El problema es cómo pagarla. Entonces, lo bueno es que existen varias agencias que se dedican justamente a eso, a pagar estas fianzas. Es como un préstamo, existen muchísimas y el trabajo de estas agencias es ponerse en contacto con un familiar, un amigo de ese aplicante y normalmente ellos van a pedir alguna prueba de trabajo o los impuestos para entonces poder pagar esa fianza en nombre del aplicante y ya después el patrocinador, por lo general en este caso, entonces quedaría debiendo ya esta cantidad de dinero a la compañía prestamista. Pero existen muchísimas compañías que hacen esto. Sabemos que hay muchas personas que les otorgan la fianza, pero a veces piensan que porque pueden ser números bien altos, no tienen ya derecho de salir. Es importante que si las personas le dan la fianza, aprovechen esto. Una fianza no se la dan a todo el mundo. Inmigración puede negarla. Como la puede aprobar, la puede denegar. Entonces, si usted, un familiar, está en un centro de detención y usted le aprueban una fianza, aunque sabemos el dinero es importante, eso debería ser secundario, sabiendo que hay opciones por las cuales usted puede obtener ese dinero. Lo más importante es que el familiar salga en libertad, porque una persona teniendo su caso de inmigración dentro de un centro de inmigración, honestamente las lleva de perder. ¿Y ese dinero se recupera, Jesús, el dinero de la fianza? Sí, bueno, entonces la persona es un dinero que debe de pagar ya cuando la persona, o en este caso la agencia, hace el pago. Entonces el aplicante, por lo general el patrocinador, es el que debe de pagar este dinero. Ahora, ya al final del caso, si el caso es resuelto, ya hay una decisión final, entonces el aplicante tiene derecho a recobrar este dinero. Mira, Jesús, quería aprovechar pues, este segmento contigo para hablar en nombre de muchas personas que me han escrito por las redes, porque se está esperando, y tú lo debes saber, obviamente, una caravana de muchas personas que iban a ingresar por la frontera
y hay muchas personas que están desaparecidas. Se supone que en el paso por México tuvieron problemas porque se han hecho muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos en México, de abusos por parte de agentes de inmigración, por parte de los propios coyotes, por parte de delincuentes comunes, etc. Hay gente que está muy preocupada porque sus familiares venían en esa caravana y habían estado comunicándose todos los días y de repente perdieron la comunicación. Entonces, las personas que nos escuchan, nos ven, que son muchas, por favor, si tienen alguna información de la caravana, porque yo también estaba comunicándome con algunos que me estaban enviando fotos y me estaban informando acerca de, sobre todo de la parte informativa, valga la redundancia, de las incidencias, ¿sabes? De repente también perdí comunicación, estoy preocupada porque son seres humanos, más allá de las implicaciones de la caravana. Entonces, por favor, el que tenga información, trate de comunicarse con nosotros. Hay muchas familias que están preocupadas por lo que le pueda estar pasando a quienes venían en esa caravana. Venían niños, mujeres embarazadas, la mayoría eran venezolanos o son venezolanos, pero vienen colombianos, vienen cubanos, vienen centroamericanos. Y hay mucha preocupación, obviamente, porque hace ya varios días que no se comunican. Sí, es una situación bien preocupante. Y qué bueno que se está abriendo este espacio para que los familiares se puedan poner en contacto con sus familias. Y como dices, muchas personas ven este segmento. Si son personas que no se han podido comunicar con sus familiares, que puedan llamar al programa, o puedan también de alguna forma ponerse en contacto con ellos. Pero uno de los consejos que yo quisiera dar es que sabemos que en la frontera o en muchos puntos fronterizos existen organizaciones que abogan por los inmigrantes. Son organizaciones sin fines de lucro. Entre esos, está la Cruz Roja, existen otras organizaciones, diferentes iglesias, organizaciones que se encargan de ayudar a las personas, albergues. Mi recomendación es que las personas que vengan en esta, más que caravana, o sea, son muchas las familias que vienen, que vayan a estos sitios legítimos, que no crean en criminales, en organizaciones que no son legítimas, su futuro migratorio y su bienestar. No solo migratorio, pero su salud, su bienestar, claro, para su familia. Así es. Que hagan las cosas bien. Entonces, yo sé que es difícil, muchas familias están pasando una situación bien difícil, por eso es que hacen esta travesía. Estoy seguro que la gran mayoría no lo está haciendo porque, no tienen otra opción, pero que no vayan por estos caminos ilícitos o estas personas que prometen de alguna forma, porque hemos escuchado las historias de coyotes que tienen hasta diferentes planes de pago, diferentes servicios a diferentes precios, y estas son personas criminales que en el momento en que se les dé un dinero, no se sabe qué es lo que va a hacer, no se sabe dónde va a terminar las personas. Hemos escuchado las historias de horror de muchos inmigrantes y personas que dieron un dinero y terminaron en una pesadilla. No por esto pretendo, lógicamente, preocupar a nadie, en lo contrario, mi anhelo es que las personas mantengan esa fe, mantengan esa esperanza, no perder la esperanza de ver a sus familiares y tener un mejor porvenir en este gran país, pero hacerlo de la forma correcta sin que se tenga que arriesgar su vida. Estamos hablando también de niños que están involucrados en esto. Recurra a organizaciones oficiales de gobierno o iglesias, organizaciones que están prestando servicios comunitarios para los inmigrantes para poder venir. Y si usted tiene que solicitar asilo, no trate de hacerlo exponiéndose ya sea a bandas criminales o de alguna forma que lo vaya a afectar. Vaya a las autoridades están supuestos a tomar su relato, a tomar su información y debidamente procesarlos para un posible caso de asilo. Ese es el consejo legal, es exactamente así. Gracias, Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Patricia, un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.